Paz y bendiciones a cada una de las personas que en este momento están en sintonía con esta su escuela bíblica online Descubriendo Tesoros. Para mí es un gran privilegio, es un gran placer el poder una vez más tener lo que es esta segunda entrega de este gran proyecto Descubriendo Tesoros. Como le habíamos anunciado en el día de hoy, vamos a comenzar a trabajar lo que es, comenzando por el libro de Génesis. Vamos a estar estudiando las palabras más relevantes, como decíamos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a hacer una remembranza de lo que nosotros hablábamos en la semana pasada. Descubriendo Tesoros es un proyecto que ha nacido en el corazón de Dios. Trata de nosotros presentar cada lunes de 7:20 a 7:30, lo que va a ser un mini estudio de la palabra del Señor, como si fuera una cápsula de la palabra del Señor, tocando, analizando una palabra de la Biblia. Así es que si usted quiere seguir el orden, no se pierda una de esta transmisión, no se pierda una de esta clase, que estamos plenamente seguros que para cada una de las personas que nos sintonizan ha de ser de gran bendición. Como le habíamos hablado, en el día de hoy vamos a comenzar con lo que es el libro de Génesis. Libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Así es que, repito, comparta esta transmisión para que otras personas sean bendecidas, para que otras personas sean fortalecidas en el Señor y que podamos edificarnos unos a otros. Vamos inmediatamente a entrar en la cápsula de hoy, en la enseñanza de hoy. Y si usted tiene su Biblia, por favor, busque su Biblia, busque un material de apoyo para que usted pueda escribir las palabras que vamos a estar analizando en esta preciosa hora. Acompáñeme al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer la parte A de este libro, la parte A del libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios. En el principio creó Dios. Así es que vamos a analizar hoy la primera palabra, que es la palabra principio. La palabra principio es la palabra que vamos a analizar en el día de hoy. La palabra principio. Escuche bien. Lo que nosotros conocemos como principio, en la mentalidad hebrea se conoce como Bereshit. Vamos a repetir eso. Lo que nosotros conocemos como principio, en la mentalidad hebrea se conoce como Bereshit, terminando en T. Bereshit. Excelente, sierva Damaris de Jesús. Génesis o Bereshit. Excelente, ya Damaris está ahí ayudándonos. Esa es una compañera poderosa. Bereshit, así mismo, como lo escribe nuestra hermana Damaris de Jesús. Bereshit, terminando en T. Bereshit. Ahora, la palabra Bereshit es una palabra compuesta. Vamos a repetir, disculpen que repita, pero es una de las formas pedagógicas para uno enseñar. De hecho, nos damos cuenta que el gran maestro y nuestro gran Dios enseñaban y utilizaban lo que es la ley de la repetición. La ley de la repetición. Vamos a repetir. El primer libro de la Biblia es conocido como Génesis. Y estamos analizando la primera palabra de la Biblia, que es la palabra principio. En el principio creó Dios. Principio. La palabra principio viene en griego, es la palabra geneseos, que es Génesis, la palabra Génesis. Y es la palabra en hebreo, la palabra Bereshit. La palabra Bereshit. Ahora, la palabra Bereshit es una palabra compuesta. La palabra Bei, que significa casa, y la palabra Reshit, que significa cabeza.
Vamos a darle para atrás. La palabra Bereshit es una palabra compuesta. La palabra Bei, que significa casa, y la palabra Reshit, que viene de la raíz Rosh, que significa cabeza, significa principal, significa el que tiene el primado, el que tiene el dominio. Escuche bien. Desde el principio mismo de la creación, nosotros nos damos cuenta que el plan de Dios, que en la mente de Dios estaba crear una casa para alguien. Crear una casa para alguien. ¿Y la casa es para quién? Para el principal, para Reshit, para el que tiene el primado. De hecho, en la misma palabra Bereshit, eso está contenido. Repito, la palabra Beit significa casa y la palabra Reshit significa cabeza. Es decir, una casa para la cabeza, o una casa para el principal, o una casa para la autoridad, o una casa para lo mejor, para el que tiene la autoridad. Entonces, eso no quiere decir que, tal como dice el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 8, Isaías 42, versículo 8 dice que Dios anuncia el porvenir desde el principio. Dios anuncia el porvenir desde el principio. Es decir, desde el principio, desde el Génesis. Desde el Bereshit, Dios anunció que el porvenir, anunció que el final. Entonces, desde el mismo principio de la creación, en la mente del Padre Celestial estaba el formar, el crear una casa para Reshit, una casa para el principal, una casa para el que tiene el primado y tiene la autoridad. Y la pregunta es la siguiente: ¿quién es el que tiene el primado y quién es quien tiene la autoridad? Atienda acá. El apóstol Pablo nos da un poco de luz a nosotros en cuanto a esto. Y en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 23, Pablo dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza. La palabra cabeza ahí es la palabra Rosh, la raíz de la palabra Reshit. Escuche bien esto. Es decir, Pablo dice que Cristo es la cabeza, es el Reshit de la casa, el Reshit de la iglesia. Entonces, si la primera palabra que aparece en el primer libro de la Biblia es la palabra Bereshit, es decir, la palabra Bei, que es casa, y la palabra Reshit, que significa autoridad, que significa el principal, el que tiene el primado, entonces quiere decir que lo que Dios está diciendo es que desde el principio en su mente estaba formar una casa para Reshit. Entonces, ¿quién es Reshit? Reshit es el Mesías. Reshit es Cristo. Entonces, Pablo dice claramente que Cristo es la cabeza de la casa. Es decir, Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es el cuerpo de Reshit, que la iglesia es la habitación donde Cristo habita. Estamos entendiendo esto. Esto es algo sumamente interesante porque esto nos enseña, escuche bien, yo le pregunto a ustedes, cuando usted lee a Génesis capítulo 1, versículo 1, y usted lee en el principio, como que no le llega nada a la mente, como que usted dice, como no sé, en el principio creó Dios, pero nada más. Pero cuando usted se va a lo que es el idioma en el cual fue escrito la Biblia, se da cuenta que dice Bereshit barat Elohim, Bereshit barat Elohim, es decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces la palabra Bereshit, repito, es la palabra casa, y la palabra Reshit es la cabeza, el principal. Eso quiere decir que se está hablando de alguien que es cabeza de una casa. Se está hablando desde un principio de alguien que es la cabeza de una habitación. ¿Y quién es esa casa? Esa casa somos nosotros. Esa casa eres tú y esa casa soy yo. ¿Y quién es la cabeza? ¿Quién es el Reshit? El Reshit es Cristo. Y Pablo lo confirma más adelante cuando dice, repito, en Efesios 5:23, que Cristo
es la cabeza de la iglesia. Y en Colosenses 1:18, Pablo dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Eso es algo sumamente interesante. O sea, vamos a repetir esto, vamos a repetir eso. Desde el principio mismo de la creación, en la intención, en la mente de Dios estaba formar una casa, crear una casa. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el Reshit, para que Cristo habite en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora quiero decir lo siguiente. Quiero decir lo siguiente en esta hora. Hay una interrogante que ha sido muy discutida y es la siguiente. ¿Por qué Dios comenzó la Biblia con Reshit? ¿Por qué Dios comenzó la Biblia con Cristo? ¿Por qué no se presentó a sí mismo? ¿Por qué Dios, el Padre, no se presentó a sí mismo? ¿Sabe por qué? Porque Dios se presenta siempre, se manifiesta siempre a través de su Hijo. La Biblia dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, escuche esto. Dios se presentó a la humanidad a través de Cristo su Hijo. Ahora, lo interesante es lo siguiente. Toda aquella persona que conoce a Dios, que tiene su corazón rendido a la cruz de Cristo, nunca se va a presentar él delante, sino que siempre va a presentar a Cristo. Por eso cuando usted ve personas presentándose ellos, es porque no conocen a Reshit, no conocen a Cristo como su autoridad, no conocen a Cristo como su principal. Cuando usted ve una persona que se presenta a él delante, es porque no conoce la esencia de Reshit, la esencia de Cristo en su vida. Todo aquel que conoce a Cristo, todo aquel que entiende que Cristo es la autoridad, todo aquel que entiende que por él, de él y para él fueron creadas todas las cosas, nunca se presenta a sí mismo, siempre presenta a Cristo, aleluya, como el responsable de todo, siempre presenta a Cristo como la cabeza, como el principal, y siempre dice, el único responsable de mi éxito, el único responsable, aleluya, de que yo esté progresando en todo el sentido de la palabra, es Cristo, es el Señor. Entonces, entendiendo que desde el principio mismo de la creación, la intención de Dios es crear una iglesia, un cuerpo, una habitación, una casa para Reshit. Entonces debemos entender lo siguiente. Y es aquí donde quiero hacer énfasis en esta hora. Escuche bien. Se supone que para Dios poder moverse en tu vida, que para Dios poder habitar en la casa, debemos crearle espacio al Reshit en nuestra vida. Debemos crearle espacio a Reshit en nuestra casa. Se supone. ¿Por qué? Porque para Cristo poder habitar, nosotros tenemos que desalojar algo de nuestra vida y dejarlo que Él sea la cabeza y sea el principal y tenga el primado en todo. En todo, bendito el nombre del Señor. Entonces aquí quiero decir lo siguiente. ¿Sabe por qué digo esto? Porque hay personas en este tiempo, y ahora vamos a entrar a la parte de la administración. Hay personas en este tiempo, hay personas en esta hora que tienen el síndrome de Marta. Tienen el síndrome de Marta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el síndrome de Marta? El síndrome de Marta es de una persona, escuche bien, usted recuerda que en una ocasión Jesús va a visitar a María y va a visitar a Marta. ¿Y qué sucede? Cuando Cristo va a visitar a María y va a visitar a Marta, la Biblia dice que María comenzó a afanarse en los quehaceres de la cocina. La Biblia dice que Marta comenzó a afanarse en los quehaceres de la cocina. Marta se envolvió en los quehaceres de la casa, mientras que María, dice la Biblia, se sentó a los pies del maestro para escuchar su palabra. Atienda esto, por favor. Llega un momento en el cual Marta viene y se queja y le dice: Señor, ¿no tiene cuidado de mí? Yo aquí estoy afanada, estoy turbada con muchos quehaceres, mientras que mi hermana está muy tranquila, muy despreocupada.
¿Y sabe qué? Es en ese momento donde Jesús le dice a Marta, 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 afanada está con muchas cosas. ¿Sabe lo que le dice? Pero solamente una cosa es necesaria. Solamente una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte. Escuche bien esto. Note que Cristo no dijo que una cosa era importante. Hay una diferencia entre lo importante y lo necesario. Lo necesario es algo sin lo cual tú no puedes vivir. Aleluya. Lo necesario es algo sin lo cual tú no puedes caminar. Lo necesario es algo sin lo cual tú no puedes subsistir en esta tierra. Cristo no dijo que su presencia era importante. Cristo no dijo que escuchar la palabra era importante. Cristo dijo que escuchar la palabra, que sentarse a la mesa era una necesidad. Y Cristo le dice a Marta, Marta está afanada en muchas cosas, pero escuche bien, en muchas cosas, pero solamente una cosa es necesaria. ¿Cuánta? Una cosa. ¿Y cuál es esa cosa? Sentarse a los pies del maestro. Prestar sus oídos para escuchar su voz. Prestar sus oídos ¿para qué? Para escuchar lo que Dios está hablando en este tiempo. Y yo quiero decir lo siguiente en esta hora. Aleluya. Porque lo que Cristo le dice a Marta es lo siguiente. Lo que Cristo le dice a Marta es lo siguiente, y es lo que está pasando con muchas personas hoy en día. ¿Cuántos de nosotros hemos invitado a Cristo, tal como Marta, para que entre a nuestra casa y lo dejamos en un rincón? No le prestamos atención a Jesús, no le prestamos atención a la presencia de Dios. Y lo que Cristo le dice a Marta en otra palabra es, Marta, si me invitaste a tu casa, préstame atención. Aleluya. Si me invitaste a tu casa, préstame atención. Es decir, yo no me invité, yo no me autoinvité, ustedes me invitaron. Bendito el nombre del Señor. Si me invitaste a tu casa, préstame atención. ¿Y sabe cuál es el problema hoy en día? Que hay muchas personas que hemos invitado a Cristo a nuestra casa. Hemos invitado a Cristo a nuestra familia. Hemos invitado a Reshik, el que tiene la autoridad para que Él tome dominio de mi casa, para que tome dominio de mi familia, para que tome dominio de mi hogar. Pero ¿sabes qué? Cuando el Señor comienza a bendecirnos, cuando el Señor comienza a prosperarnos, entonces nos olvidamos de la presencia del Señor. Por eso es, atienda esto, por eso es que constantemente Dios le vivía diciendo al pueblo de Israel, cuando entres a la tierra de Canaán, aleluya, y te sacie con su fruto, y te sacie con la productividad que va a haber allí, cuídate de no olvidarte de mi presencia, aleluya. Y es la misma, aleluya, Dios le está hablando a alguien en este momento. El Señor te dice, no permita que la abundancia, no permita que la posición, no permita que el lugar donde Dios te ha posicionado, aleluya, bloquee. Bloquee la presencia de Dios en tu vida, porque hay muchas personas hoy en día que su frecuencia espiritual está invadida. Hay muchas personas hoy en día que su frecuencia espiritual está invadida. Pero ¿cómo es esto? Sí, la frecuencia, usted sabe lo que es una frecuencia. Usted sabe lo que es usted ubicar el dial para buscar una emisora. Y hay momentos como que cuando usted está escuchando una emisora, se mete otra emisora. Como que se cruzan, aleluya. Y el Señor te dice, la frecuencia en tu vida como que está invadida. Hay personas que su frecuencia está invadida. ¿Por qué? Porque se le ha metido cosa que no es de Dios, aleluya. Tú tienes que saber cuándo hay una interferencia que quiere bloquear, que quiere interrumpir la frecuencia de Dios en tu vida. Vamos. Esta palabra en esta hora es para hombres y mujeres que se atrevan a decirle, Señor, yo reconozco que la frecuencia tuya en mi vida está, aleluya, está invadida. Yo reconozco que al igual que Marta, aleluya, muchas cosas
muchos afanes. Yo reconozco que la miel de la Canaán, yo reconozco que la leche de Canaán como que me ha hecho olvidar tu presencia, como que me ha hecho darte espacio en mi casa, darte espacio en mi vida, a tal grado que hoy estoy afanada en muchas cosas, menos en escuchar tu voz. Menos en sentarme a tu mesa. Y el Señor te dice, escucha bien, el lugar más privilegiado, el lugar más alto, el lugar más elevado, aleluya, el lugar más elevado, no, escucha bien, no es tu posición, no es lo que tú puedas ganar. El lugar más elevado es estar en la presencia del Señor. Por eso ahí donde dice la canción, no hay lugar más alto que estar a tus pies, no hay lugar más alto que tomar la decisión que tomó María, sentarse a los pies del maestro. ¿Por qué? Porque cuando tú te sientas a los pies del maestro, una palabra vas a escuchar de Dios, algo se va a desatar de Dios para ti. Entonces hay personas en esta hora que tienen que entender que desde el mismo principio de la creación, el propósito de Dios es que tú seas su habitación, es que tú seas su casa. La pregunta es la siguiente, aleluya. Yo voy a decir algo acá que no le va a gustar a mucha gente, pero lo voy a decir. Atienda acá. ¿Sabes cuál es el problema? Que la casa de Reshik, que la casa de Cristo, cuando viene a ver si el Señor visita y pasa por los diferentes departamentos de tu casa, yo te pregunto, ¿qué va a encontrar? ¿Qué va a encontrar en el departamento de la sala? ¿Qué va a encontrar en el departamento de la cocina? ¿Qué va a encontrar en las habitaciones? ¿Cuáles son esas cosas a las cuales tú le estás prestando atención y que han quebrado, que han estrangulado la presencia de Dios en tu vida? Que han estrangulado la presencia de Dios en tu vida. Aleluya. Hoy más que nunca, y lo voy a decir porque es algo que está bajando de arriba. Hoy más que nunca, hay gente que están como aquel escriba, que le están diciendo, Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Ay. Voy a decir algo fuerte ahora. Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Aleluya. ¿Sabe qué? En el libro de Isaías hay una parte donde dice la Biblia que unas cuantas mujeres le echan la mano a un hombre. Aleluya. Y le dicen a ese hombre, mira, no queremos que tú tengas compromiso con nosotros. Solamente queremos llevar tu apellido. Tú no tienes que mantenernos. Tú no tienes que comprarnos ropa. Tú no tienes que proveernos nada. Simplemente queremos llevar tu apellido. Simplemente queremos llevar tu nombre. ¿Y sabe qué? Así hay muchas personas hoy en día que le han dicho al Señor, Señor, yo no quiero compromiso contigo. Señor, yo no quiero compromiso contigo. Simplemente déjame llevar tu palabra. ¿Por qué? Porque tu palabra, aleluya, porque predicar la palabra para muchas personas se ha convertido en un tremendo negocio. Entonces, le han dicho al Señor, no quiero compromiso contigo, como aquellas mujeres que aparecen en la Biblia. No quiero compromiso contigo, no tienes que mantenerme, simplemente déjame llevar tu apellido, déjame llevar tu nombre. Y el Señor te dice en esta hora, el Señor te dice en este momento, ¿acaso tú eres uno o una de esas que le está diciendo al Señor, no quiero compromiso contigo? Por eso soltaste el ministerio. Por eso suelta tu llamado. Por eso suelta el llamado del Señor. ¿Por qué? Porque no quiero compromiso contigo. Y el Señor te dice en esta hora, hoy más que nunca, se está necesitando que hayan hombres y mujeres que hagan lo siguiente. Escucha bien. Cuando aquel escriba le dice al Señor, te seguiré donde quiera que vaya, Jesús le dice, las zorras tienen guarida. Aleluya. Y las aves de los cielos tienen nido. Mas el Hijo del Hombre, atienda acá, no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo no tengo un hogar donde habitar, donde darle clase a ustedes. Todas las escuelas, la escuela de Gilel, la escuela de Shammai, tienen su centro, su escuela para impartirle clase. Yo no tengo un lugar, un centro educativo para formarlo a ustedes. No tengo dónde recostar mi autoridad.
dónde recostar mi cabeza. Y yo no sé, escuche bien, me parece que a alguien que me está escuchando en esta hora, me parece que a alguien que me está viendo en esta hora, que le está diciendo al Señor, Señor, te seguiré. Que le dijo al Señor, Señor, te seguiré donde quiera que vaya. El Señor le dice en esta hora, tiene que saber, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, pero yo no tengo donde recostar mi cabeza. Yo no sé si hay un hombre o una mujer ahí que le está diciendo, Señor, en mi casa tú puedes recostar tu cabeza, porque la cabeza representa ¿qué? Autoridad. La cabeza representa dominio. Y cuando el Señor dice, aleluya, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nido, pero yo no tengo donde recostar mi cabeza, está hablando de su autoridad, está hablando de su enseñanza. Entonces el Señor te dice en esta hora, aleluya, el Señor te dice en esta hora, ¿cuándo me vas a dejar recostar mi cabeza, recostar mi presencia en tu casa? Aleluya. Yo le estoy hablando a hombres y mujeres que están dispuestos y dispuestas a decirle al Señor, Señor, en este tiempo, aleluya, tú puedes recostar tu cabeza en mi casa, aleluya. En este tiempo, tú puedes recostar tu cabeza en mi familia. En este tiempo, te voy a crear un espacio para que tú te muevas, para que tú recuestes tu cabeza en mi hogar. Te voy a crear un espacio. Escucha bien, si lo invitaste, préstale atención. No tenga el síndrome de Marta. Hoy en día hay dos tipos de personas. La persona con el síndrome de Marta y la persona con el síndrome de María. Las personas que tienen el síndrome de Marta van a invitar al Señor a la casa, pero se van a ocupar de otra cosa. Aleluya. Y hay personas que lo han invitado, pero han ignorado la presencia del Señor. Pero las personas que tienen el síndrome de María entienden que si invitaron a Cristo a su casa, le van a prestar atención. Van a valorar la presencia de Dios en su casa. Aleluya. Van a valorar la presencia de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque lo único que garantiza victoria en este tiempo es que la presencia de Dios esté en tu casa, es que la presencia de Dios esté en tu vida. Así es que si lo invitaste a tu casa, si le dijiste, si le has hecho promesa, si le ha dicho, Señor, te voy a buscar en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de encierro, si lo has invitado, ¿por qué lo estás ignorando? ¿Por qué lo estás ignorando? ¿Por qué no buscas su presencia? ¿Por qué no buscas su presencia? ¿Por qué le estás ignorando? Si lo invitaste a tu casa, préstale atención a la presencia de Dios en tu vida. No ignore la presencia de Dios en tu casa. Y voy finalizando con esto. Desde el mismo principio de la creación, desde el mismo Génesis, Dios dice, Bereshit, Barak Elohim. En el principio creó Dios. Es decir, Bereshit, Bei, cabeza, y Reshit, Bei, casa, y Reshit, cabeza, autoridad. Es decir, que desde el mismo principio de la creación, la intención de Dios es crear una habitación, atienda bien esto, para la autoridad, para Cristo. Es decir, que tú y yo seamos habitación de Cristo. Ahora escucha bien esto. En el libro de Éxodo, capítulo 25, el Señor le dice a Moisés, construye un tabernáculo, un santuario, para yo habitar en medio de mi pueblo, en medio de ellos. Atienda acá. La palabra tabernáculo es la palabra Mishkan. Y la palabra Mishkan, escriba, lo que está llevando anotaciones si pueden. La palabra Mishkan viene de la raíz Shahen. Y la palabra Shahen significa un vecino que vive en tu casa. Atienda esto. O sea, que cuando Dios dice, Moisés, constrúyeme un tabernáculo, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Yo quiero habitar, vivir con mi pueblo como un vecino que vive en su casa. Por eso es que Juan capítulo 1, escuche bien, Juan capítulo 1, dice en uno de sus versículos, dice, el verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros. Y la versión hebraica dice, una de las versiones hebraicas dice, y la palabra se hizo carne, Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Cristo se hizo, la palabra se hizo carne, se encarnó en Cristo Jesús. Dice, y se tabernaculizó entre nosotros. Y se tabernaculizó entre nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo vino a ser un vecino que vive en tu casa. La palabra tabernáculo, Shahen, es un vecino que vive en tu casa. O sea, que tú y yo tenemos un vecino que vive en nuestra casa. Y yo te pregunto, ¿cómo usted andaría en su casa si usted tuviera un vecino en su casa? ¿Cómo usted andaría en su casa si usted tuviera un vecino y sabe que él está presente? Ahora, yo le voy a garantizar a usted que revise todo lo que se está haciendo en los departamentos de tu casa. Porque si Cristo revisa tu corazón y entra a cada departamento, al departamento de la cocina, cómo están los regueros, al departamento de la habitación, yo le garantizo a usted y le recomiendo que arregle su corazón, que arregle su habitación, porque el vecino quiere habitar y va a habitar donde se le crea un espacio para él recostar su cabeza. Es decir, si lo invitaste a tu casa, créale un espacio para que Cristo se mueva en tu casa, se mueva en tu vida y se mueva en tu hogar. Hay gente que decían, de esta cuarentena, de este encierro, van a salir los evangelistas y los profetas, los guerreros más fuertes. ¿Sabe qué? Aquellas personas que no tienen un hábito de oración y un espíritu de oración, se le pueden dar 3 meses más y van a salir igualito como entraron. Pero las personas que tienen un espíritu de oración y que entienden quién habita en su casa, que entienden que tienen un tabernáculo. Hebreos dice que nosotros tenemos un tabernáculo que no fue hecho de mano humana. ¿Quién es ese? Yeshua, Cristo Jesús. Es decir, los hombres y mujeres que van a salir guerreros de esta situación, que van a salir guerreras de esta situación, son los hombres y mujeres que tengan el síndrome de María, no el síndrome de Marta. Es decir, son los hombres y mujeres que le digan, Señor, tu presencia está aquí. Yo me voy a detener, porque me voy a detener donde tu presencia está. Donde tu palabra se está desatando, ahí me voy a detener, porque en tu presencia, en tu palabra está lo que yo necesito. Termino con esto. La receta que tú necesitas para hoy es la palabra que Dios te está dando hoy. La receta que tú necesitas para hoy es la palabra que Dios te está dando hoy. Si lo invitaste a tu casa, préstale atención. Y hay cosas que están estrangulando, que están matando la presencia de Dios en tu vida. Quiero orar en este momento. Esa ha sido la enseñanza de hoy acerca de la palabra Bereshit, acerca de la autoridad en la casa. El Cristo viviendo en tu casa, creándole una habitación a Reshit. La clase que viene va a ser sumamente poderosa. Vamos a hablar de la palabra Barak, que es la palabra creó. Mire, usted lee eso en las Biblias tradicionales y no le encuentra ningún sentido. Pero vamos a ver que la palabra Barak, usted va a sacar de ahí mensaje poderoso para predicar. Barak. Esa es la próxima clase que viene. No se la pierda. Siga la secuencia de estos estudios. Siga la secuencia. Quiero orar por cada persona que está ahí conectada. Bendecimos cada una de las personas. No podemos saludarle, pero vamos a tomar un día, por lo menos al mes, para interactuar y para bendecirle de manera especial. Quiero orar. ¡Sueco! Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. En esta hora, Señor, te pido por cada persona, Dios mío, que ha sintonizado, Señor, este gran proyecto, Escuela Bíblica Online, Descubriendo Tesoros. Que tu gracia sea, Dios mío, ministrando su vida. Yo vengo, Dios mío, Señor, proclamando sobre ellos que el síndrome de María habita en su vida.
Señor, que si ellos te invitaron a ti a habitar en su casa, te van a prestar atención, la atención que tú te mereces, que tu presencia no va a ser ignorada en sus casas. Padre, gracias por ello. Gracias por ellas, Padre. Proclamo tu autoridad, proclamo tu dominio, proclamo tu reino, Dios mío, gobernando en cada casa, en cada matrimonio, en cada familia, que en este momento, Dios mío, está ahí, Señor, sintonizado, conectado con esta transmisión. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Paz y bendiciones. Y nos encontramos de nuevo el próximo lunes a partir de las 7 de la noche en otra enseñanza sumamente poderosa. Shalom. El propósito de Dios se cumplirá en tu vida hoy, mañana y siempre.